En este mediodía quiero iniciar haciéndole una pregunta a usted, una pregunta que me hacía yo y yo decía, ¿cómo está mi fe? ¿Realmente tengo fe en el Señor? ¿Realmente creo en su palabra, en todo lo que dice? ¿Realmente atesoro su palabra? ¿Tengo esa fe para creer que lo que Él dice va a ser? Yo me preguntaba y este no es el tema, no es el tema de que vamos a dar, pero el tema nos va a servir para proyectar a dónde está nuestra fe. Realmente cómo estamos caminando en esa fe. A veces nosotros decimos que tenemos fe, pero depositamos nuestra confianza y nuestras prioridades en otras cosas, donde nos esforzamos, donde hacemos muchas cosas para que estas sean realidad. Pero ¿dónde queda nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Le creemos o no le creemos? Y con lo que vamos a ver, yo creo que va a ser un parámetro para saber realmente cómo está nuestra fe, qué estamos haciendo, qué está pasando. Quiero que abras la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y quiero hacerles una connotación. Realmente el versículo que vamos a estar analizando y estudiando es el versículo 6. Pero para que tengamos un contexto de lo que vamos a hablar, vamos a leerlo. Nos ponemos sobre nuestros pies. Si no, alguien no trae Biblia, pídale por favor al hermano Juan o a la hermana Vero, está ahí atrás, para que se las haga llegar. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Subrayen ese versículo, ese es el que vamos a estar viendo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Oremos. Bendito Padre, le damos la gloria y la honra, Señor. Gracias porque reconocemos que es por usted que podemos abrir los ojos en este día. Gracias porque nos ha traído y estamos aquí, Señor, porque usted tiene un propósito definido para nosotros a través de su palabra, Señor. Le pido, le ruego con todo mi corazón que tome el control de esa reunión, de mi vida, que el Espíritu hable al corazón de nosotros. Yo solamente instrumento, Señor. Corríjame, Señor, en cualquier cosa que sea de mí o de mi mente, Señor. Que salgamos edificados y nos preguntemos hasta dónde está nuestra fe. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Esta predicación lleva por título, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Yo creo que si le preguntara a cada uno de ustedes, ¿quieres ser sanado? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Pero ahorita vamos a ver el contexto y vamos a ver si la respuesta sigue siendo sí, ahorita que veamos el contexto, ¿sí? Dice el versículo 1, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Había una fiesta de los judíos.
¿Cuáles cosas? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Podemos ver un capítulo antes cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana y le dice, me era necesario pasar por aquí. Le era necesario a Jesús pasar por ahí. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por ahí? Para que se cumpliera el propósito. Él tenía un propósito con esa mujer y esa mujer iba a declarar lo que Jesús le había dicho y mucha gente se convirtió al evangelio. ¿Sí? Y después vemos que también en ese capítulo 4 vemos que Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Estaba enfermo y él va y le ruega que vaya a Jesús. Jesús le dice, tu hijo vive, ve. Él tuvo la confianza, fue y efectivamente el hijo vivió. Wow, tuvo fe este hombre. La mujer samaritana decía, Señor, enséñanos dónde vamos a adorar, aquí o en Jerusalén, porque recuerden que Samaria, estaban los samaritanos, adoraban ahí en un monte a Dios y los judíos lo adoraban en Jerusalén. Decía, ¿dónde vamos a adorar? ¿Y qué le dice él? Ni aquí ni allá. El Señor anda, ¿qué? Buscando adoradores. ¿Qué más dice? Que lo adoren en espíritu. Anda buscando adoradores. O sea que hay adoradores que son falsos. Adoradores que no adoran a Dios. Pueden estar aquí, pueden estar cantando, leyendo, pero verdaderamente no lo adoran como Él quiere que lo adoren, en espíritu. Desde su interior, porque podemos estar aquí pensando en otras cosas y no con nuestro corazón, donde vienen los pensamientos para adorar a Dios. Y dice, después de todo esto, después de todas estas cosas que habían pasado, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. ¿Cuáles son esas fiestas de los judíos? Quiero mencionar algunas porque a veces no sabemos cuáles son las fiestas. Voy a mencionar 3 de las principales fiestas que tenían los judíos. Una de ellas es la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Esta fiesta se le nombra Pesach. ¿Sí? Se celebra por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esa es la celebración. Se sacrificaba un cordero, se comía el cordero con pan sin levadura durante 7 días como recordatorio de la salida de Egipto. ¿Por qué voy a mencionar esas 3? Porque ahí nos menciona que había una fiesta de los judíos. No se sabe, no dice cuál de estas fiestas eran. Otra fiesta importante es las fiestas de las semanas, el Shavuot. ¿Qué se celebra en esto? Es la fiesta del Pentecostés. Es el fin de la cosecha del trigo, la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha. Se presentan las ofrendas de las primicias, de los nuevos frutos de la tierra al templo. 50 días después de que celebran la Pascua. 50 días después de que salieron de Egipto. Y otra de las fiestas también muy conocida, es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Le nombran Sukkot. ¿Sí? Estas fiestas las celebraban por la protección divina y el cuidado y la provisión de Dios que dio a los israelitas en el desierto. Es algo muy importante y también lo hacían durante 7 días. Hacían enramadas y vivían en esas enramadas representando a cómo ellos estuvieron viviendo en tiendas en el desierto. Eran 3 fiestas principales, por eso dice ahí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Por qué menciona cerca de la puerta de las ovejas? Porque ahí en el templo había una entrada y precisamente metían las ovejas que eran para el sacrificio que iba a ser levantado. El cual tenía 5 pórticos. Un pórtico es como ahora conocemos como un ¿cómo se puede decir? De concreto que hacen pues un arco o un muro, una trave, un castillo. Había 5 pórticos ahí, ¿sí? Y en esta yacía una multitud de ¿qué? De enfermos.
¿Cuál era la condición de los que estaban ahí? Estaban enfermos de muchas cosas, de muchas cosas. Dice ahí, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban esperando ¿qué? El movimiento del agua. Muchos historiadores dicen que este pasaje lo aumentaron, otros que no, pero lo que creemos, dicen, yo estaba estudiando y leyendo y dicen que estas aguas se movían, burbujeaban, porque de donde proveían, de repente venía con fuerza y agitaba el agua. Y ellos en esa costumbre, en esa fe, creían. ¿Pasaba o no pasaba? Yo no lo sé, dice ahí que sí, pero yo no lo sé. Y dice que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero viene lo importante. Pero había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Juan tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio, porque dice ahí, cuando Jesús lo vio acostado, Jesús lo vio. Pareciera tan sencillo, pero contiene una gran verdad espiritual, hermano. El hombre podía haber sido ignorado por todos, nadie le hacía caso. Ninguno de los que estaban alrededor del estanque. Pero dice que Jesús lo vio. Y no solamente lo vio, Él conocía su estado, su situación perfectamente. A veces nosotros, así nos pasa, hermanos. A veces podemos pensar que nadie me entiende, que nadie sabe mi lucha, que todos me ven, ven mi apariencia, pero nadie conoce mi dolor. Parece que Dios no está conmigo, que Dios no pasa nada. Pero hermano, dice ahí que Dios lo vio. Dios conocía qué tiempo llevaba enfermo. Dios sabía. Dice el versículo, y supo que ya tenía mucho tiempo así. Ya tenía mucho tiempo así. Jesús conocía su historia. Jesús conocía su situación. Tenía 38 años. Y este hombre no sé cuánto tiempo ha de haber pasado ahí. Probablemente vio a algunos sanar, yo no sé. Pero lo que sí me llama la atención mucho es que había aprendido a vivir con su condición. Había aprendido a vivir con su condición hasta que llega Jesús. Y mucho ojo, subraya eso. Vivir en su condición. Déjame decirte algo, el tiempo que a veces nosotros llevamos en pruebas, llevamos sufriendo, no limita el poder de Cristo. Hay problemas que pueden durar días, meses, años, décadas. Pero para Jesús, una situación tan prolongada no significa una situación imposible que Él pueda remediar. La duración de tu problema no determina la capacidad de Dios para obrar. Él siempre todo lo hace con un propósito. A veces nosotros somos los que nos desesperamos y no encontramos y no tenemos la fe que necesitamos. No creemos en su palabra. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Yo ahorita preguntaba, si yo les preguntara, ¿quieres ser sano? Todos diríamos sí. Pero veríamos que tal vez esa sea una pregunta innecesaria. Está viendo la condición de este hombre y todavía le pregunta, ¿quieres ser sano? Él está viendo cómo está, sabe por qué está ahí, sabe cuánto tiempo tiene. Este hombre lleva 38 años enfermo. ¿Por qué Jesús le preguntó? Porque Cristo no solamente quería tratar con su cuerpo, Él estaba llevando a este hombre a enfrentar su verdadera necesidad. La pregunta que Jesús le hizo puede aplicarse espiritualmente a nosotros. ¿Quieres ser sano? Y no significa físicamente, también puede ser, ¿quieres ser libre de aquello que te domina?
¿Quieres abandonar el pecado? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? ¿Quieres dejar atrás aquello que te mantiene paralizado? ¿Quieres realmente caminar con Cristo? ¿Quieres? Porque les digo una cosa. Cristo lo vio y estaba en una condición habitual de ese hombre. Ese hombre vivía en esa condición. Se identificaba con esa condición. Hermano, nosotros, ¿en qué condición estamos viviendo? Nos hemos habituado. ¿Realmente tenemos fe para seguir a Dios o nada más venimos por venir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál era la condición del hombre? Era un hombre incapacitado. Pero cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de esa condición? ¿Quieres ya no estar en esa condición en la que estás? Porque déjame decirte que vas a salir de tu comodidad, Vas a salir, ya no vas a estar ahí postrado. Ahora tienes que trabajar, ahora tienes que buscar de Dios, ahora tienes que buscar tu alimento, ahora no te van a dar, ahora ya, o sea, le dice, ¿quieres ser realmente sano? ¿Quieres salir de tu comodidad? ¿Quieres salir realmente de la condición en la que estás? Por eso yo les digo, el Señor nos podía preguntar a nosotros, ¿realmente quieres ser libre de aquello que te domina? Porque aún muchos cristianos nos dominan cosas que verdaderamente ya no deberían ser. Muchos cristianos se emborrachan, muchos cristianos andan en los antros, muchos cristianos fornicando, adulterando, muchos cristianos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar realmente la condición en la que tú estás viviendo? ¿Quieres dejar todo eso o quieres seguir viviendo como antes vivía? Hermano, eso es lo que nos llama el Señor en esta tarde. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuánto le creemos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres dejar eso que te agrada, que sabes que a Dios no le gusta? Esa es una pregunta que por eso yo les decía ahorita, va la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que te agrada, pero que no le agrada a Dios? ¿O quieres seguir viviendo en esa comodidad, nada más agradar a Dios en lo que tú crees, tú piensas o tú quieres? ¿Cómo estás viviendo? ¿Le estás creyendo a Dios? Si le crees a Dios, no tendrías necesidad de satisfacer tus prioridades fuera de Dios. ¿Cómo estamos? Y no me contesten como contestó este hombre. ¿Qué dice el versículo 7? Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque. Jesús le respondió, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo? No tengo quien me ayude. Inmediatamente sale la respuesta. De verdad que sale con unas cosas. Él estaba pensando en el estanque. Él tenía delante de él a Jesús. Él tenía delante de él a Jesús y estaba pensando en los métodos, en otras cosas. No se da cuenta. Él está viendo el método para ser sano, pero no está viendo que Jesús era la respuesta. El hombre dice, es que yo necesito que alguien me meta en el estanque. No necesitaba que nadie lo metiera en el estanque. Necesitaba tener un encuentro con Jesús, como lo necesitamos ustedes y como lo necesito yo. Hermanos, ¿quieres ser sano? ¿Verdaderamente quieres dejar de hacer todo aquello que no le agrada a Dios? ¿Quieres salir de tu comodidad y entregarte tu vida a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Yo te pregunto y te lo digo otra vez, ¿quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que no le agrada a Dios, pero que a ti te agrada mucho? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que sabes que no es conveniente, que ofende a Dios? ¿Estás dispuesto a obedecerle?
A veces nosotros también podemos estar tan concentrados en quién nos ayudará, cuánto dinero necesitamos, quién nos abrirá una puerta, qué persona nos apoyará, qué circunstancias tienen que cambiar, que olvidamos que Cristo está presente. Cristo está presente como prioridad en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra fe para creer que Cristo va a ser suficiente, que Cristo va a proveer? ¿Dónde está nuestra fe? Eso es lo que yo me pregunto. Para hacer un milagro, Jesús no necesitaba el estanque. No lo necesitaba, hermano. Jesús le dijo algo. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quieres ser sano? Levántate de esa condición que te ha mantenido ahí postrado, que te ha mantenido ahí incapacitado, que te ha mantenido ahí sin poder caminar, que te ha mantenido ahí de una forma en la cual te identifican, pero esa no es una identidad de Cristo. Estaba con Cristo y no necesitó que el hombre llegara primero al estanque. No necesitó que otra persona lo ayudara. No necesitó que se moviera el agua. Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Jordan les decía, ¿cómo está nuestra fe? Entonces, ¿por qué a veces buscamos otras prioridades y otras cosas para hacernos sentir bien o creer que estamos caminando bien? Nuestra fe no está puesta en lugares, objetos, rituales, intermediarios humanos. Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Nuestra fe no está puesta en lugares, en objetos, en rituales. Nuestra confianza está en Jesucristo. Yo sé que muchos de nosotros estamos enfermos. Yo lo sé. Pero lo más importante no es que yo lo sepa. Lo más importante es que Dios lo sabe. Y Dios dice, aquí estoy. Solamente deposita la fe en mí y yo haré conforme a su voluntad, porque Él es soberano sobre la enfermedad, sobre la sanidad. Él es soberano. Y solamente en ella hay salvación, dice Hechos 4:12. Le dice, levántate. Le dice Jesús, levántate. Ya que Él no lo podía hacer por sus propias fuerzas. Jesús en su autoridad le dice, levántate. Y cuando Jesús habló y fue obediente, la situación cambió. La situación cambió porque Él se levantó. Esto no significa que si tú depositas tu fe en Dios, automáticamente vas a ser sanado. No, hermano. Dios es soberano sobre la enfermedad y también en la salud. Pero significa que Cristo tiene poder suficiente para transformar nuestra vida y sostenernos en cualquier circunstancia que estemos. Él le dice, toma tu lecho, toma tu lecho. Ese lecho representa la condición anterior del hombre, donde estuvo postrado muchos años. Ahora Jesús le dice, toma aquello que te había sostenido en tu incapacidad, toma aquello, ya no dependas de ello. ¿Quieres ser sano? ¿Qué te está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué tienes que dejar? Yo te lo digo bien, pastor, no tengo salud, pastor, no tengo dinero, pastor, no tengo trabajo, pastor, no tengo. ¿Y sabes qué puede hacer que sea cierto? Yo no lo puedo negar. Pero mayor es el saber que Cristo es nuestra provisión, es nuestro sustento, es nuestro Salvador. Es el que va a proveer. Él es el que va a sanar conforme a su voluntad y propósito. Deja tu condición en la que estabas viviendo.
cómoda, tranquila. ¿Para qué sirvo a la iglesia? Porque la iglesia debe salir a hablar el evangelio. Porque en la iglesia Dios nos manda a ser servidores de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer? Hermanos, ¿quieres ser sano? Les voy a preguntar. A ver, dígame, ¿quieren ser sanos? Ya no todos dijeron amén. Porque no quieren dejar aquello que estorba para verdaderamente entregarse a Cristo. Ese hombre tenía que dejar su identidad, tenía que dejar su lecho, tenía que dejar todo aquello que lo había sostenido en ese tiempo. Lo tuvo que dejar. Pero Cristo transforma esa vida. Cristo transforma nuestra vida. Nuestra antigua condición ya no debe de gobernarnos. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero verdaderamente estaremos en Cristo. Y le dice el Señor, toma tu lecho y anda. Anda. Él quería que comenzara a caminar. Él quería que comenzara a caminar. Y le dice, anda. Yo te pregunto, si Cristo ha hecho algo por ti, por mí, también debemos de preguntarnos, ¿estoy caminando con Cristo? Cada uno de nosotros, cada uno, pregúntese, ¿estoy caminando con Cristo? ¿Estoy haciendo las cosas de manera que glorifiquen a Cristo? ¿Estoy siendo obediente a Cristo? Realmente quiero ser sano, quiero dejar la condición que no le agrada al Señor. Él quiere que yo me levante, y no solamente que me levante de esa condición, sino que también camine en pos de Él. Realmente estamos levantados, realmente estamos caminando en pos de Él. Yo te hago esa pregunta, tú contéstatela. Por eso les decía, es una pregunta muy. Dirás, ay, qué pregunta, ¿quieres ser sano? Pues está enfermo. Pero la profundidad era otra. Lo que buscaba Jesús era otra cosa. Es otra cosa. Había muchos enfermos en Bethesda. Todos estaban cerca de ese lugar donde Jesús se apareció a ese hombre. Había muchos que estaban cerca, pero solamente uno recibió aquella palabra. Y eso nos enseña algo. Estar cerca de las cosas de Dios no es lo mismo que responder personalmente a Cristo. Podemos venir, cantar, escuchar, participar en actividades rodeado de creyentes, y aún así necesitamos responder al llamado de Dios, al llamado de Cristo. Si tienes suficiente fe, es bueno, pero no necesariamente por eso te va a sanar el Señor. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Él tiene propósitos y que Él tiene autoridad sobre todo. Juan 5:6 nos deja una pregunta que podemos llevar directamente al corazón. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres realmente cambiar? Porque algunas personas, y te lo digo bien, quieren que Dios cambie sus circunstancias, pero no quieren abandonar su pecado. Quieren que Dios cambie sus circunstancias y lloran y le piden a Dios, pero no abandonan su pecado. Y esto va a tener consecuencias. Y consecuencias grandes, mi hermano. ¿Quieres realmente caminar con Cristo? Porque algunos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Yo constantemente veo, hermanos, pastor, oren por esto, pastor, oren por aquello. Están pidiendo y están orando, pero no quieren caminar con Cristo. No quieren obedecer a Dios.
¿Quieres realmente ser libre? ¿Por qué te pregunto que si quieres realmente ser libre? Porque algunas personas llevan tanto tiempo con una herida, con resentimiento, con pecado, que han aprendido a vivir con él. ¿Qué dije? Que han aprendido a vivir con él. Muchos cristianos pecan y saben que están pecando. Y ya no redarguye nada en su corazón ni en su mente. Aprenden a vivir. Están cómodos viviendo así. Y hermano, esa es la condición que el Señor quiere que dejes. Tu comodidad. ¿Quieres ser sano? Bueno, deja tu vieja identidad ahí y camina en una nueva identidad. Es necesario que lo hagamos. Bethesda representa en términos de aplicación un lugar donde hemos estado esperando. Quizá alguien lleva años esperando una respuesta, una restauración, una oportunidad, una reconciliación, un cambio, una dirección. Y quizá pueda llegar a pensar, ya no hay esperanza. Pero Juan 5:6 nos recuerda, Jesús sabes dónde está. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas personas te hayan decepcionado, no importa cuántas veces hayas intentado levantarte, Cristo todavía puede hablar a tu vida. Este paralítico tenía 38 años sobreviviendo, pero Jesús lo llamó a levantarse y a andar. Y esto nos debe desafiar a nosotros como iglesia. Dios no nos llamó solamente a ocupar un lugar, sino ni a realizar reuniones, etcétera, sino a caminar con Cristo en la misión que Él nos ha encomendado. Tenemos que creer que Cristo es suficiente. Tenemos que creer que Cristo restaura. Tenemos que creer que Cristo sana. Tenemos que creer, aunque no lo veamos, Esa es la fe, creer. Veíamos ahorita en el estudio, hay promesas que se hicieron en Génesis y se cumplieron en el Nuevo Testamento. Promesas que duraron siglos, pero que se cumplieron conforme se había establecido en la palabra de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ha dicho el Señor es verdad, que lo que dice Dios es fidelidad. Tenemos que tener confianza en Dios. Independientemente de la circunstancia que estemos pasando, tenemos que confiar en Dios. Dios nos puede levantar, Dios nos puede sanar, Dios nos puede restaurar, Dios nos puede reconciliar. Dios puede hacerlo, pero hermanos, salgamos de esa comodidad en la que estamos. Entreguemos nuestra vida a Dios. Este hombre lleva 38 años sobreviviendo. Y no podemos nosotros sobrevivir semana tras semana. Debemos que levantarnos, debemos de caminar, debemos que cumplir la misión. ¿Estamos simplemente sobreviviendo o estamos caminando? Caminando en esa obediencia a Cristo. ¿Quieres ser sano? Jesús vio al hombre, conoció su historia, conoció cuánto tiempo llevaba sufriendo. Se acercó a él. Le habló, le ordenó levantarse. El hombre estaba mirando el estanque, pero la respuesta estaba delante de él. Que esto también nos puede suceder a nosotros. Podemos estar esperando que cambie una circunstancia cuando Cristo primero quiere que pongamos nuestros ojos en Él. Podemos estar esperando que alguien venga a ayudarnos cuando Jesús está llamando nuestra atención y nosotros no le hacemos caso y permite cosas y nosotros seguimos sin hacerle caso. Podemos estar pensando, no tengo quien me ayude, mientras Cristo nos dice, levántate y camina, levántate y camina. ¿Cuál es la condición en la que estamos caminando? ¿Todavía estaremos postrados en esa comunidad? El hombre pudo haber pensado, si me sana, ya nadie me va a dar limosna, ya nadie me va a traer cargando aquí, ya nadie va a hacer mi comida, ya. Probablemente pudo haber pensado, yo no lo sé, la Biblia no lo dice. Probablemente iba a perder su identidad, iba a perder su comodidad que él tenía estando en esa situación. Pero hermanos, Cristo nos llama a una condición mejor, a una identidad mayor.
La pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Bueno, los que quieran ser sanos, levántese, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Y te pido y te ruego con todo mi corazón, no por los que se levantaron, sino por los que se quedaron sentados, Señor. Porque los que nos hemos levantado, Señor, queremos salir de la condición en que estamos, queremos buscarte, queremos levantarnos, queremos caminar, queremos ser sanados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Queremos ser obedientes a tu palabra. Pido y ruego por tu pueblo. Pido y ruego por tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra pasividad, perdona nuestra condición en la cual nos ha gustado vivir, Señor. Pero queremos ser sanos, Señor. Tú escudriñas el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Penetra hasta lo más profundo, Señor. Haz cambios verdaderos, Señor, en nuestros corazones. Que verdaderamente queramos obedecerte, que verdaderamente queramos caminar, que verdaderamente queramos servirte, Señor, como tú dices en tu palabra. Incrementa nuestra fe. Incrementa nuestra fe, Señor. Aún, Señor, en pruebas, aún, Señor, en necesidades, aún, Señor, en circunstancias tan adversas, incrementa nuestra fe para seguir creyendo que lo que tú permites, que lo que tú haces, es bajo tu voluntad y tu voluntad es perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor. Nuestras vidas están en tus manos. No está en ningún diagnóstico, no está en ninguna persona. Nuestras vidas están en tus manos y eso lo dice en tu palabra. Y eso es lo que debemos de creer, tu palabra, Señor. Haznos unos verdaderos adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad. Tu verdad es vida. Tu verdad es la palabra de Dios. Enséñanos, Señor. Y cámbianos, transforma nuestras mentes. Ayúdanos a dejar la condición en la que hemos estado caminando, que sabemos que no te agrada, que sabemos que es pecado, que sabemos, Señor, que no es la correcta. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Danos esa identidad como hijos tuyos. Ayúdanos a ser verdaderamente cristianos porque te seguimos, porque caminamos contigo, porque hablamos de ti, Señor. Tú sabes, Señor, cuál es nuestra Bethesda de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que está pasando y lo que tenemos. Ayúdanos a salir de ello, que nuestros ojos sean puestos en ti, únicamente en ti. Y pido y ruego por todos los enfermos, Señor, de esta tu iglesia, que podamos tener la fe suficiente para creer que lo que tú permites es bajo tu propósito y voluntad, pero también creer que tú, con una sola palabra, puedes levantar al enfermo, sanar, transformar, cambiar. Nos abandonamos en tus manos y pido y ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos de esta iglesia, que tú entres a su vida, a su corazón, y que les ayudes en esos cambios que necesitamos todos y cada uno de nosotros, Señor. Que los ayudes en sus necesidades, en sus problemas, en sus circunstancias, en las enfermedades que pudiera haber, Señor. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de ti, a aprender de ti, a confiar en ti. Ayúdanos a servirte, Señor. Te lo pido y te lo ruego con todo mi corazón. Que verdaderamente seamos sanos para poder levantarnos y caminar
en pos de ti. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe ese lugar. Gracias, mis hermanos.